Un minuto, por favor. Una forma de introducir estos modelos es arrancar de un modelo AR, autorregresivo, en el cual Y depende de P rezagos de sus mismos valores más un ruido. Entonces, si este ruido lo cambiamos y reemplazamos un MAQ, o sea, reemplazamos este epsilon, lo reemplazamos por este Z. Eso quiere decir que pasamos de un ruido a un MA en la parte de los residuos del AR. Entonces, cuando hacemos esa operación, aparece este nuevo modelo en el cual YT va a depender nuevamente de P rezagos, pero también su ruido ya es más estructurado, ya es un ruido que tiene una mayor capacidad de capturar todo el ruido residual que quede de esta diferencia. Es decir, lo que hace esta parte es que todo lo que no logra capturar esta combinación lineal de rezagos de Y, lo que no logra capturar de Y, todo eso se lo pasa uno a un ruido o un término de residuo, que en este caso pues es un MAQ. Entonces, la idea es que un arma va a ser una alternativa más parsimoniosa que los AR y los MA. Es decir, uno puede perfectamente modelar con ARs que tengan relativamente órdenes altos, AR30, lo mismo un MA, porque estos modelos son capaces de reproducir dinámicas estacionarias, pero requieren un número alto de órdenes. Entonces los ARMA PQ son alternativas parsimoniosas en el sentido de que estos modelos, que son muy sobreparametrizados, se puedan reemplazar por un arma con, de pronto, por ejemplo, un arma 2-3. O sea, que la combinación de estos dos modelos produce modelos más parsimoniosos que pueden hacer el mismo trabajo o un trabajo equivalente a modelos mucho más parametrizados. Entonces, enseguida vamos a ver un poquito de teoría, pues un resultado de teoría que justifica esto, no es tan arbitrario, hay una justificación. Entonces, volvamos a repetir la definición, pero utilizando lo que llamamos el operador rezago, ¿cierto? Entonces, recordemos, el operador rezago lo indicamos con la letra L mayúscula y en el caso de tener esta ecuación 930 donde escribimos explícitamente las sumas, más bien reemplazamos el término de la izquierda por un operador polinomial en el rezago y el término de la derecha por un operador polinomial aplicado al residuo. De manera que esta 931 es una forma más compacta de definir un arma. Un arma uno lo define diciendo cuál es el orden P de la parte autoregresiva y cuál es el orden Q de la parte de media móvil. Estas notaciones phi sub P y teta sub Q van a estar representando lo que llamamos los polinomios autorregresivos y el polinomio de media móvil. Hay un detallito que quiero mencionar y es que en la definición de media móvil es uno más, pero en la definición de autorregresivo es uno menos. Eso es una convención de R. O sea, en el lenguaje R, la programación de la estimación y la definición de los modelos asume esta convención. Entonces, por eso la vamos a utilizar también. Hay condiciones adicionales
que garantizan que si una serie Y satisface precisamente pues la definición de arma, hay condiciones que nos van a garantizar que entonces Y de T también va a ser estacionario. Recuerden que esta parte es siempre con procesos estacionarios. Y ya las tenemos de las clases pasadas, ya sabemos cuáles deben ser esas condiciones. La parte autorregresiva y la parte MA deben cumplir, por ejemplo, en la parte AR, que las raíces del polinomio autorregresivo deben estar por fuera del círculo unitario, y las raíces de la parte de media móvil también deben estar, y eso va a garantizar no solo que Y de T sea estacionario, sino que también la parte MA es invertible, o lo que también pues se mencionó, que es identificable. Entonces, invertible y además identificable se garantiza con esas condiciones. Vamos a un ejemplo. Si nos dicen un arma 1-1, aprovecho pues para recordar nuevamente, estamos analizando modelos que se los podamos aplicar a los residuos estructurales del modelo de componentes. Entonces, por ejemplo, uno podría pensar en algún procedimiento que ya vamos a explicar de identificación, logramos ver que, por ejemplo, los residuos estructurales corresponden a un arma 1-1. ¿Eso qué significaría? Significaría que escribimos el modelo de la forma Φ1 aplicado a Y de T es igual a θ1 aplicado a epsilon. Entonces, donde Φ1 es un polinomio lineal de orden 1 y θ1 es también otro polinomio lineal 1 más θ. Volvemos a insistir en la convención de que acá es 1 menos la suma y aquí es 1 más la suma. Ya finalmente, si lo escribimos no en la forma 932, sino más claramente o más explícita, pues entonces decimos Y de T es igual a Φ veces Y de T menos 1 más epsilon más θ epsilon menos 1. Le volvemos a recordar, si Φ en este caso es un valor que está entre menos 1 y 1, y θ también está entre menos 1 y 1, el proceso debe ser estacionario e invertible. Pongamos un ejemplo. Entonces, aquí Φ es 0.9. Por supuesto, está entre menos 1 y 1. Y θ es menos 0.4. Por supuesto, está entre menos 1 y 1. Entonces, este modelo es estacionario y también invertible. Y asumimos, por ejemplo, entonces, que el residuo es un ruido blanco, o sea, este epsilon. Si de pronto tuviéramos que colocarle una media a Y distinta de 0, por ejemplo 2, modificaríamos esta expresión que tenemos acá, añadiéndole un intercepto. Ese intercepto se forma como 1 menos el Φ por 2, que es la media. Entonces tendríamos ya un modelo con intercepto. Vamos a otro ejemplo. Está escrito de una manera un poquito diferente. Si fuera un arma 2-1. 2-1 significa 2 rezagos en la parte autorregresiva y 1 en la parte de media móvil. Acá está escrito un poco diferente porque está escrito como un cociente. Eso es como para mostrar que podemos escribirlo también de esta forma, pero para llevarlo a la forma con la que iniciamos la definición, cogeríamos este denominador y lo trataríamos como si fuera un factor
y entonces lo podemos llevar a la parte izquierda y además lo podemos aplicar en 2. Es como si estuviéramos pasando un factor en un denominador digamos, a la izquierda de esta ecuación. Entonces, según eso, entonces quedaría así. Pasamos este 2 primero a la izquierda, entonces quedaría YT menos 2 al multiplicar lo que queda en el miembro izquierdo, quedaría entonces así, y a la derecha quedaría solamente 1 menos 0.4L aplicado a épsilon. Ya lo que hacemos acá es que le distribuimos esta operación a Y, entonces quedaría así, y se la distribuimos a 2, entonces, pero recordamos que esta operación con rezagos aplicada a una constante da la misma constante, entonces quedaría 1 menos 1.5 más 0.9 multiplicado por 2, porque en cada uno de estos términos sale como constante 2. Quedaría aquí a la derecha de esta expresión, ya reorganizamos para dejar solamente a YT a la izquierda y nos quedaría entonces una constante o intercepto, la parte autorregresiva, aquí faltó un más, qué pena, menos 0.9 YT menos 2 más épsilon menos 0.4 a la T menos 1, épsilon sub T menos 1. Ahora, recordemos rápidamente, el polinomio autorregresivo es este, porque es 1 menos 0.5z más 0.9 z2 igual a 0. Las raíces las encontramos y el módulo es eleve este al cuadrado, súmelos y saque raíz cuadrada. Eso da 1,05 mayor que 1, por lo tanto es estacionario en covarianza y también es invertible. Ahora, el resto de la clase, lo que vamos a hacer es unas propiedades básicas del arma, cómo se identifican, o sea, si uno tiene una serie y quiere ajustar un arma, cómo encuentra estos órdenes P y Q. Eso se llama el proceso de identificación, ya lo vamos a ver. Y una vez que tenemos candidatos para los órdenes P y Q, cómo hacemos la estimación, cómo verificamos que el modelo ajusta y cómo hacemos el pronóstico. Lo que voy a hacer en la clase de hoy es muy esquemático y la próxima clase voy a hacer un taller ya para aplicar todo lo que veamos hoy ya con series concretas y solamente ejercicio con R. Pero por hoy es solamente introducir los procedimientos y dar una descripción así general de cómo es digámoslo así, como los pasos para implementar un arma. Entonces, vamos a explicar acá un detalle de teoría que me parece que es importante y es por qué los procesos ARMA pues, son unos modelos tan utilizados. Es decir, la explicación es que ellos tienen una propiedad que se llama la representación de Wald. Vamos a explicarla, no es difícil. Si tenemos un arma que sea estacionario y además invertible, la idea es que los ARMA son modelos que tienen muy buena capacidad para representar una variedad muy grande de procesos estacionarios en covarianza. Y eso se debe a este resultado que se llama el teorema de Wald. Dice que todo proceso estacionario que no tenga componentes determinísticos, eso lo introdujimos hace unas clases, básicamente es un proceso en el cual no hay unas componentes, por ejemplo, de tendencia o de estacionalidad, sino que es solamente un proceso puramente estocástico. Entonces, el teorema dice que lo podemos representar como una media móvil de orden infinito. O sea, las medias móviles son épsilon, un coeficiente por épsilon menos 1,
t-1 más otro coeficiente por epsilon t-2, etcétera, etcétera. Las medias móviles terminan en un cierto epsilon t-q, pero si permitimos que eso no termine, sino que continúe, tenemos lo que se llama un MA infinito. Entonces, esto es un resultado de teoría, es muy teórico. Dice que cualquier proceso estacionario es un MA infinito. Y eso se llama la representación de Wald, esta ecuación 933, o también la representación MA infinito. En esta representación, el psi sub 0 que aparece aquí se toma como 1. Y adicionalmente, estos coeficientes deben cumplir la condición de que si hacemos la serie con sus valores absolutos, esa serie es convergente. Y además, epsilon es un ruido blanco. Entonces, la explicación de por qué los armas son tan utilizados y por qué son capaces de representar cualquier proceso está explicada por este resultado de teoría. Bueno, este también es teoría, pero este es también otro resultado, y es que si uno de la representación 933 define esta función es lo que llaman una serie de potencias, porque es una suma infinita de coeficientes con potencias de z, z a la 1, z a la 2, etc. Si tiene esta función de serie de potencias, estas funciones se pueden aproximar por cocientes de polinomios. En matemáticas, una serie de potencias es una forma muy general de representar cualquier función que se llama analítica, o sea, una función que obtiene derivadas de todos los órdenes. Entonces, realmente, aunque parezca acá muy, digamos, específico, en realidad esta fórmula es muy amplia porque representa muchos tipos de funciones. Entonces, hay matemáticas, resultados de aproximación de funciones. Hay una que se llama la serie Taylor, y hay otra que se llama la aproximación Padé. La aproximación Padé dice que cualquier función que sea serie de potencias se puede aproximar por un cociente de polinomios. Esta idea de utilizar coeficientes de polinomios no se volvió a utilizar mucho en matemáticas, pues a mi manera de ver, porque de pronto la mayoría de las aplicaciones de aproximación se hacen con Taylor, con la serie Taylor. Pero igual es un método y está implementado, por ejemplo, en R. Y entonces, en resumen, si tengo una función que la represento con serie de potencias, siempre se va a poder encontrar un cociente de polinomios. El numerador es de orden Q y el de grado Q, y el denominador es de grado P. Entonces, esta 934 lo único que está diciendo es que usted puede encontrar una pareja θ Q, phi P, de tal forma que si hace la diferencia en valor absoluto de lo que quiere aproximar con aquello que está aproximando, eso se puede hacer tan pequeño como esta cantidad, se llama el error. Entonces, ese error, al depender de z, si tomamos un z muy pequeño, cercano a 0, pues esta diferencia va a ser también muy pequeña. Ahora, esta idea, o mejor, este resultado, lo utilizaron dos estadísticos, Box y Jenkins, y ellos dijeron: denos un proceso Y o una serie XT cualquiera que sea estacionario en covarianza, y supongamos que podemos encontrar este Q y este P, y definamos un arma PQ de acuerdo con la definición que tenemos con los polinomios. Entonces tomamos los polinomios de la aproximación Padé como los polinomios de la definición del arma. Entonces ellos dijeron: este proceso arma, debido a esta propiedad de aproximación, debe aproximar muy bien a X de T. O sea, si X de T, repito, es estacionario en covarianza, tiene una representación
MA infinita y esta función se define a partir de esa representación, entonces se pueden encontrar polinomios θQ, θP que aproximen esta representación y con ellos formar un arma. Y ese arma, o mejor dicho, este método resultó muy exitoso porque efectivamente, pues esto es teoría y en la práctica resultó muy bien. Ellos sacaron esta idea en un libro que en ese momento pues fue una novedad en 1976 y esa metodología inmediatamente se difundió y se empezó a utilizar y se escribió mucha cantidad de resultados prácticos, teóricos. Entonces, y esa metodología se llamó en adelante metodología Box-Jenkins. Entonces, ¿qué es la metodología Box-Jenkins en principio? Una metodología en la cual utilizar armas garantiza poder aproximar cualquier modelo estacionario. O sea que uno, cuando está trabajando con una serie estacionaria, por supuesto, puede trabajar el AR, puede trabajar el MA, pero si trabaja el arma, le va a dar un modelo que con seguridad debe aproximar a la serie estacionaria. En Wikipedia hay este vínculo, que de pronto le den una leída. Ahí está la historia y están muchos comentarios interesantes sobre la metodología Box-Jenkins, que no se reduce únicamente a los armas. Ellos trabajaron también otros modelos asociados. Ellos fueron los que introdujeron los modelos ARIMA y además introdujeron los modelos de transferencia. Y ahí está la historia y hay muchas referencias. Vamos a un ejemplo. En R, como una función, digamos, un poquito curiosa o interesante, es que la representación MA infinita se puede calcular en R. A partir de teta y phi. O sea, si nos dan los coeficientes, vamos, los coeficientes autorregresivos, phi1 hasta phi-p, y nos dan los coeficientes de media móvil, θ1 hasta θq, podemos calcular los coeficientes psi de la representación MA infinita con una función que se llama arma2MA. El nombre lo dice todo, ¿cierto? Es una función que nos dan un arma y va a producir la representación MA infinita de ese arma. Claro, como esta es una representación que en teoría va pues hasta infinito, pues no la podemos implementar a menos que paremos en algún J. Entonces supongamos que queremos los primeros J, valores de psi, y los podemos obtener con arma2MA. Por ejemplo, tomemos un arma 2,1 que esté dado por esta expresión. Vamos, aquí tengo el polinomio phi y aquí tengo el polinomio teta. Entonces, la forma como se ingresa la información es que ingresamos los phi y los teta. Entonces, ¿dónde están los phi acá? Bueno, los phi hay que escribirlo 1 menos la sumatoria de los psi z i. Hay que escribirlo así. Y, perdone, los psi. Entonces, si aquí tenemos esta expresión, el psi 1 va a ser 1 y el psi 2 va a ser menos un cuarto. Espero que no haya confusión con eso. El polinomio es este, pero los coeficientes están en la expresión menos sumatoria de los coeficientes por zj. Entonces, si coloco este polinomio de esta forma, entonces me tocaría
decir que Φ1 es 1 y Φ2 es menos un cuarto, sino que lo miremos con un poquito de cuidado y lo entendemos. Y lo mismo acá, entonces, el coeficiente de teta es 1. Recuerden que es 1 más sumatoria de los teta. Entonces acá no se afecta por el signo, y como aquí está 1, entonces es este 1 que colocamos aquí. Y, por ejemplo, si queremos los 10 primeros, entonces va a colocar este C1, C2, etcétera, etcétera. Bueno, es un detallito. Ahora vamos a describir, no vamos a hacer pues ejercicios así, voy a hacer un ejemplito al final, pero los ejercicios, repito, los hacemos la clase entrante. Primero hablemos como de un plan de análisis para los ARMA. Ese plan de análisis va a tener unos pasos. Un primer paso es la identificación. ¿De quién? De P y de Q. O sea, los órdenes. Es este un primer paso que vamos a ver por medio de cuáles funciones lo podemos hacer. Una vez que tenemos identificado un candidato, o de pronto 2 candidatos, 3, vamos a la estimación, que también tenemos unas funciones de R. Después de que hagamos la estimación, es una estimación de máxima verosimilitud la mayoría de las veces, y entonces nos va a devolver los valores P de los coeficientes. Entonces chequeamos ese ajuste, pero también algo bien importante, me voy a volver un poquito acá para recordar algo. El épsilon es un ruido blanco, entonces no es solamente estimar los phi y los teta, sino que adicionalmente tenemos que estimar este residuo y comprobar que es ruido blanco con las pruebas que hemos visto de Lyun-Box. Entonces, ese es el chequeo del ajuste. También generar el Y-hat y compararlo con el observado. Esto también es bastante útil a la hora de hacer el chequeo del ajuste. Y finalmente hacer pronósticos, porque ese es el objetivo también de estos modelos. Entonces, en resumen, tenemos un plan de análisis siempre en estos 4, o si usted quiere, en los 3 primeros, y el cuarto ya es una aplicación. Entonces vamos a verlos rápidamente. Primero vamos a mencionar algo sobre la función de autocovarianza de un arma estacionario. Pues no voy a insistir mucho en esto, hay una fórmula, pero es de tipo recursivo. Pero no voy a entrar como a mucho detalle de eso, es decir, si fijamos este n, este valor de n, que es el máximo entre p y q más 1. Entonces, la función de autocovarianza, que ya la hemos definido en muchas ocasiones, R de K, covarianza de YT con YT más K, para K1, etc., se puede calcular con una fórmula recursiva. Es todo esto. Esa fórmula nos dice, usted puede calcular RK en función de RK menos 1 hasta RK menos P. O sea que en esta igualdad podíamos pasar estos términos a la derecha y despejar únicamente y dejar solamente RK en esta identidad. Entonces nos está hablando de que es una fórmula recursiva. En el caso en el que el índice K esté entre 0 y n-1, donde n, repito, es este que acabamos de definir, hay que añadir estas cantidades. Hay un inconveniente, y es que utilizan
los sí de la representación MA infinita. Entonces, esto, pues hacerlo uno es un poco complicado, es un trabajo que hay que utilizar una función para poder evaluar esto, una función ya especializada que haga estos cálculos. Y si K es como mínimo n más 1, etcétera, entonces este término de la derecha ya no sé, ya es 0. Entonces, si para K mayor o igual que n, ya si tenemos una fórmula estrictamente recursiva en el cual RK va a depender solamente de estos anteriores. Repito, en los términos de K a n-1 sí hay que añadir esta cantidad. Me voy a saltar este ejemplito. La utilidad de las funciones de autocovarianza en AR y MA era que, junto con la función de autocovarianza parcial, permitían identificar si era una R o un MA. Pero en los ARMA no sucede así, es decir, la FAC y la FAC parcial son de una utilidad muy limitada, prácticamente no las utilizamos para identificar ARMA. ¿Qué se quiere decir con eso? Que si uno está con una serie y hace la FAC y la FAC parcial, lo primero que intenta es ver si es una R o si es un MA. Y habría que decirlo, pues, si no es ni este ni este, lo más factible, por supuesto, es que sea un ARMA. Pero no, de ahí no puede pasar uno, porque ya no puede decir cuál es el P y el Q recomendados. Lo que sí puede hacer cuando es una AR solo o cuando es un MA solo, sí puede decir cuál es un P mínimo y un Q mínimo. Lo más que puede uno decir es que cuando Q y P son ambos mayores que 1, entonces si tomo el rezago mayor o igual que Q menos 1, esa FAC debe mostrar un patrón decreciente. Pero para K entre 1 y P menos 1 no hay un patrón. O sea, es muy difícil decir cómo es el patrón del ARMA en esta sección. Eso hace que la FAC muestral no sea realmente muy útil. Entonces, esto era solamente para, de pronto, pues, aclarar ese punto. Y es la pregunta, entonces, ¿cómo hacemos la identificación? Si no podemos utilizar la función de autocovarianza o la función de autocorrelación. Hay un método, lo podemos llamar un método de barrido, que consiste en lo siguiente. Consiste en que estimamos con una función que vamos a ver enseguida muchos modelos ARMA. O sea, realmente hacemos digamos, tomamos por ejemplo P y Q ambos entre 0 y 20, por ejemplo. Entonces, por supuesto, todas las combinaciones nos darían aproximadamente 40 posibles modelos ARMA. Es decir, combinando P y Q con P y Q desde 0 a 20, tendríamos una posibilidad, pues, de cubrir 40 modelos ARMA. Y entonces la idea es que a cada modelo le calculamos el A y C. Y finalmente buscamos el que tenga menor A y C, así de simple. Recordamos que el A y C, en el caso de los ARMA, lo podemos indicar o definir mejor como -2 por la función de verosimilitud. Enseguida la vamos a mencionar.
la estimación de los armas se hace por máxima verosimilitud, se puede hacer por máxima verosimilitud, y el valor de esa verosimilitud en el vector en el cual se minimiza, ese es lo que utilizamos para definir el AIC multiplicada por -2 y sumándole más 2K, donde K es el número de parámetros. Esto resulta un poco diferente del AIC con el que iniciamos el curso, que era un AIC para regresiones múltiples. Es que el modelo de ARMA es un poco diferente, entonces hay que recordar pues que la definición cambia en este caso. De manera entonces que en resumen, sí tenemos un método, pero es un método un poquito a la fuerza, pues en el sentido de que utilizamos la capacidad de cálculo y de lenguaje R y buscamos mediante unas combinaciones de muchos modelos cuál es el que puede ser el más recomendable desde el punto de vista de la AIC. Voy a generar un código en R para que lo tengamos, va a estar en mudo, está en el ejemplo que les voy a compartir de R y está aquí pues en las notas. Rápidamente miramos qué hacemos. Bueno, entonces, por ejemplo, pues tenemos primero que colocar unos límites para P y Q. Aquí hablé de 20, pero 20 se puede perfectamente, pero digamos para hacer el ejercicio tomemos máximo 3. Un ARMA 3.3 ya es un modelo bastante flexible porque pues con 6 parámetros, 3 autorregresivos y 3 mediamóviles es capaz de reproducir muchas series estacionarias. Entonces hacemos esto. Vamos a generar una matriz. Esto es un poquito técnico, pues, de escritura simplemente. Con el comando matrix le decimos genere una matriz de 4×4. Estos son unos detallitos técnicos para colocarle nombres a P y Q. La llamamos NLL. Y después generamos copias de esa matriz. Una la llamamos AIC y otra la llamamos LB. Entonces, en estas matrices vamos a colocar, en LLL colocamos la verosimilitud, en AIC colocamos el AIC y en LB colocamos el valor P de la prueba Lyon-Box. Entonces, acá tenemos 3, digamos, estadísticos asociados con la búsqueda que vamos a hacer. Entonces, la búsqueda la hacemos con un doble for. Empezamos, por ejemplo, con las filas. Entonces, para cada P autorregresivo de 0 a 3, hacemos un ensayo con un Q también de 0 a 3. ¿Cómo es el ensayo? Aquí generamos un label, una marquilla, para recordar en qué modelo estamos. Esto es un poquito pues, de manejo de R. Pero la instrucción clave es esta. O sea, generamos un objeto ARMA-Model con la función ARIMA, que enseguida la explico. ARIMA es una de las funciones que vamos a utilizar para estimar armas. Entonces le ingresamos a ARIMA la serie y le indicamos que el orden que debe utilizar para el arma está dado por P y Q. Este 0 por el momento no nos interesa. Acá, por ejemplo, si es necesario, le decimos que incluya la media. Recuerde que la media es distinta del intercepto. Entonces, lo que realmente estamos incluyendo es intercepto, pero así quedó definida la función. Está incluyendo la media está diciendo, estime un arma de media distinta de 0, pero eso finalmente implica que va a estimar un intercepto. Acá, entonces, genera el resultado
de la prueba Liouville-Box aplicada a los residuos, porque acá le decimos ARMA Model pesos residuos. Entonces estamos ingresándole a Liouville-Box los residuos. Con un lag 12, bueno, un lag 12, pero nosotros sabemos que podemos cambiar esto perfectamente de acuerdo a la periodicidad, etc. El objeto ARMA Model tiene un nodo que se llama log leak, que es el log de la verosimilitud. Tiene un nodo que se llama AIC, que es el AIC. Y finalmente, para este objeto, el EV-test, ese objeto también tiene otro nodo que se llama el valor P. Entonces también lo guardamos allí. Entonces, con estas tres instrucciones, estamos guardando en la celda P más 1, Q más 1, los valores que vamos encontrando del AIC, el valor P de Liouville-Box y la log verosimilitud. Finalmente, el ciclo termina, acá termina con doble llave, y ya entonces hacemos una gráfica, perdón, imprimimos. Entonces, este cat log leak es para que escriba este letrerito antes de imprimir esta matriz, o sea, para que nos recuerde qué es lo que estamos visualizando. Entonces acá, por ejemplo, es que haga AIC y Liouville-Box. Entonces nos interesa encontrar cuál es el valor mínimo de la matriz AIC. Entonces le podemos añadir esta instrucción que nos diga cuál es el mínimo de AIC para que podamos identificar la pareja P y Q a partir de ese mínimo. Enseguida mostramos un ejemplo. Estoy tratando de hacer una descripción muy esquemática de las herramientas que tenemos disponibles y cómo estamos procediendo para hacer ese análisis. Entonces, por ejemplo, ahorita interesa mirar algunas funciones para identificar, ¿de acuerdo? Identificar. Entonces hay una función que es, bueno, es algo que vamos a utilizar mucho en esta parte, porque es una función bastante útil. Es un identificador de modelos, pero no solamente el ARMA, sino que va a incluir otro modelo que vamos a ver más adelante, la semana entrante, que es los modelos ARMA estacionales, y también incluye los ARIMA y los ARIMA estacionales. O sea que es una función de identificación para todo el conjunto de modelos Bose-Jenkins. Está en la librería Forecast. Y digamos, la idea es que acá como argumento ingresamos el Y, pero teniendo cuidado de haberlo especificado como TS para que aparezca la frecuencia y AutoArima pueda utilizar esa frecuencia, o sea, el periodo, como una información para identificar. Entonces, tenemos este AutoArima. Hay otra que se llama AutoArmaFit de esta librería TeamSack. Quería hacer un comentario. Bueno, este programa TeamSack asume que el modelo ARMA, en el modelo ARMA, la parte de media móvil no es uno más. Si ustedes recuerdan, todos los paquetes de R utilizan uno más, pero este en particular usa uno menos, por lo que los signos hay que tener en cuenta cuando los vayamos a utilizar con otra aplicación. Hay que cambiar de signo los coeficientes si fue que utilizamos AutoArmaFit. AutoArmaFit no devuelve un solo modelo, devuelve 10 modelos por defecto, en orden descendente con respecto al AIC, y pues es muy útil en ese sentido. Igual
hay otra función que se llama arma subset, que la vamos a ver más adelante en los ejercicios. Entonces, arma subset está en la librería TSA y también nos devuelve un método. La única diferencia es que arma subset es un método gráfico. Entonces, nosotros somos los que tenemos que mirar cuál P y cuál Q podemos deducir a partir del gráfico que nos presenta esta función. Entonces, en resumen, tenemos un método que es de barrido con base en la IC para identificar P y Q, pero también tenemos por lo menos 3 funciones: autoarima, autoarmafit y arma subsets para encontrar P y Q. Lo que uno hace es que pues, puede utilizar todas estas al mismo tiempo y mirar si coinciden o no, y de pronto entonces considerar no un solo modelo recomendado, sino un grupo más bien pequeño pues, de modelos que pueden ser candidatos. Supongamos que ya tenemos el P y el Q a partir de uno de estos procedimientos, entonces vendría ahora el problema de cómo hacemos la estimación. Entonces, hay que tener claro también en esto, y es que para poder utilizar el método de máxima verosimilitud, que ustedes saben que en estadística máxima verosimilitud es un método con muchas ventajas sobre los otros, sobre métodos de momentos, etcétera, porque es un método que llaman o que tiene la propiedad de ser eficiente, es decir, los coeficientes que estima son los que tienen la menor varianza posible. Pero para poder utilizar el máxima verosimilitud, uno tiene que asumir una normal multivariada con una media vector mu y una matriz de varianzas y covarianzas. Esto en alguna medida es una restricción, porque, por ejemplo, Y de T podría ser una serie en la cual, por su definición, no toma valores negativos, sino que Y de T es una serie positiva. Eso existen muchos casos. Y en ese, si fuéramos a estimar y utilizar una normal multivariada, obligatoriamente tendríamos que permitir que Y de T también tomara valores negativos. Bueno. Entonces, rápidamente, como el proceso se asume estacionario, la covarianza entre Y y YJ es simplemente la función de covarianza calculada en la diferencia J menos I. La matriz de varianzas y covarianzas que uno asume como distribución normal multivariada para el vector tiene una matriz que se indica pues con sigma, que tiene esta característica. Es una matriz donde las diagonales son todas iguales y la diagonal principal es R0. Las subdiagonales inferior y superior son también iguales con R1. Después la que sigue es con R2. Después la que sigue es con R3, etc. Entonces, estas matrices que son simétricas y que tienen esta fórmula donde, repito, las diagonales, las subdiagonales inferiores y superiores son iguales, se llaman matrices Toeplitz. Y lo que hace el algoritmo es que conforma, si uno le ingresa un modelo ARMA, entonces usa las ecuaciones que acabamos de ver recursivas para calcular este sigma. Después ese sigma lo sustituye acá. El mu también lo estima con la media. Y cuando hace ese procedimiento, ese sigma debe depender de los parámetros. Entonces los parámetros los llama el vector beta, donde allí están todos los parámetros, los autoregresivos, los medias móviles y la media, y la varianza del error. Entonces ese sigma, que se calcula pues de esta forma, siempre va a depender de ese beta.
Entonces, cuando uno la sustituye acá en la fórmula, esta es la función de verosimilitud con base en una normal multivariada. Cuando sustituye aquí sigma, debe calcular a la -1, debe calcular el vector, etc. Y ya lo que hace el método es que toma el logaritmo de esto, lo llama L mayúscula, y encuentra beta que sea el máximo de el mínimo de menos logaritmo. Entonces, ese es, en resumidas cuentas, es la estimación de máxima verosimilitud. Y en el lenguaje R, en R tenemos muchas funciones para estimar modelos ARMA. Entonces, lo que yo quiero es hacer una lista rápida. No vamos a hacer nada detallado hoy. En primer lugar, tenemos la función ARIMA. Entonces, este es como digamos, parecida a AutoArmaFit, perdón, a AutoARIMA. Es una función muy, digámoslo así, capaz de estimar muchos modelos, porque es capaz de estimar el MA, el AR, el ARMA, el ARIMA, el SARIMA, el ARMA estacional, etcétera. Todos se pueden estimar por máxima verosimilitud. En realidad, lo primero que hace es mínimos cuadrados condicionales, que no vamos a entrar como en detalle en esa parte, y luego hace máxima verosimilitud. Mínimos cuadrados condicionales para estimar unos valores iniciales de beta, y después máxima verosimilitud usando esos valores iniciales para hacer un procedimiento de estimación con base en algoritmos de optimización recursivos. El resultado de ARIMA se puede combinar con la función coeftest que está en la librería LMTest. Coeftest toma el objeto que produce ARIMA y nos devuelve los valores P de los coeficientes, algo supremamente útil. Entonces, la recomendación que hacemos, pues, que se hace acá es que utilicemos ARIMA junto con coeftest para hacer la estimación de los ARMA. Y la ARIMA también no solamente da el AIC, sino que también permite estimar los residuos, y nos queda entonces no solo hacer la prueba de significación de coeficientes, sino aplicarle LeonBox a los residuos del ARMA. Tenemos otras funciones, sí. Por ejemplo, pero esta es la prioritaria, pues digámoslo así. La función ARMA, las otras tienen ciertas características. ARMA solamente utiliza mínimos cuadrados condicionales y está en la librería T-Series. Después hay otra función que se llama FitArma, de la librería que se llama también FitArma. Y por ejemplo, pues los autores de esa librería la implementaron porque el algoritmo es un algoritmo de máxima verosimilitud, pero ellos lo llaman un algoritmo rápido de máxima verosimilitud, el algoritmo de MacLeod y Zhang. Finalmente, también hay otro que también es de Tim Sack. Voy a devolver un momentico para recordar aquí. Tim Sack tiene la función AutoArmaFit para identificación y también tiene la función, entonces, ArmaFit para la estimación. Y pues se hace con otro algoritmo especializado que está escrito por acá en Wikipedia, el algoritmo Davidson-Fletcher-Powell. La ventaja de esto, la verdad, no lo sé exactamente, pues es posible que haya algún modelo en el cual el algoritmo con el que está ArmaFit de pronto no converja. Recuerde que aquí hay
problemas de singularidad con esta matriz sigma, que es como el problema más común, es que esta matriz se vuelva singular, o sea, que no tenga inversa, entonces el proceso para allí. Como esto es recursivo, esta sigma se va estimando se va calculando en los distintos beta. Otro detallito que me parece interesante es que esta librería es producto de este instituto que se llama el Instituto IMS. Aquí dejé el link para que de pronto le dé una mirada. Perdón un momentico. Este instituto está en una universidad en el Japón y es el instituto donde trabajaba Akaique, el que generó, pues es interesante por esos detalles, pues me parece. Vamos a terminar con este ejemplo, vamos a hacer este ejemplo, termino la clase hoy. Este ejemplo está en Moodle, enseguida les comparto rápidamente el R para que lo miremos. Entonces, este es un ejemplo, pero con datos simulados, no con datos reales, que en la próxima clase, vuelvo y repito, vamos a hacer ejercicio con datos ya reales. ¿Y cuál es la utilidad de este ejercicio? Cuando trabajamos con datos simulados, es como decir que trabajamos siempre con datos que nos van a garantizar que todas las hipótesis se van a cumplir, o sea, estamos trabajando asumiendo que H0 es cierta. En el sentido de, por ejemplo, las pruebas de Box, las pruebas de significación, etcétera, si usamos datos simulados, estamos asumiendo siempre H0 cierta. Entonces, la idea es que simulamos, pero podemos escoger las raíces de los polinomios. El polinomio phi sub 3 y el polinomio teta sub 2 son polinomios, tienen raíces, entonces la idea es escogerlas desde el inicio. Es un ejercicio que nos permite ver, por ejemplo, el efecto de las raíces sobre la trayectoria del arma. Entonces, supongamos, por ejemplo, que las raíces de la parte autorregresiva, como es de orden 3, entonces es un polinomio de grado 3, debe tener 3 raíces, las llamamos Z1, Z2, Z3, y deben cumplir el polinomio se factoriza de esta manera. Si hacemos 1 menos Z sobre Z1, 1 menos Z sobre Z2 y 1 menos Z sobre Z3, obtenemos este polinomio y ya simplificando, aquí es la forma específica o explícita. Entonces, el ejercicio lo que hace es lo siguiente. Aquí está el código. Entonces, llamamos una función para manipulación de polinomios que se llama polynom. Escogemos arbitrariamente 3 raíces complejas. Bueno, como son 3, las complejas siempre tienen que ir por parejas. Si escogemos una, por ejemplo, menos 0.8 menos 1,3, y debe estar lo que llaman la conjugada, que es menos 0.8 más 1,3i. Pues aquí está. La tercera no puede ser compleja porque habría que incluir su conjugada. Entonces la escogemos real. La función polycalc lo que hace es que calcula los coeficientes, o sea, calcula estos coeficientes a partir de las raíces.
Entonces esta función polycalc dice cómo son los coeficientes si nos ingresan las raíces. Z1 es un vector complejo de tamaño 3. Ahora, hacemos esta operación dividiendo A, que debe dar un vector, lo dividimos por A1 para que el primer coeficiente sea siempre único, 1. Perdón un momentico. Perdón, no es este, sino es este. Al dividir por este se divide por cada uno de estos. Entonces queda un polinomio con las mismas raíces, pero vale. No, perdón un momentico, vamos a dejarlo así. Cuando haga el ejercicio les muestro el efecto de esta operación para estar más seguro. Y las raíces de la media móvil son 2, entonces las escogemos de la misma manera, menos 1 con 2 más 0.5, y formamos el polinomio teta de esta manera. Y ya entonces tenemos los coeficientes que están en los vectores A. Lo que pasa es que el primer coeficiente debe ser 1. Y entonces cuando llamamos la función de simulación, que no la he explicado, pero digamos, esta es la función arima sim, es la misma familia de arima, debemos ingresar la información del modelo en una lista. Le indicamos el orden, pero le debemos indicar los coeficientes autorregresivos, que hay que cambiarles el signo y hay que quitar el primero para que queden estrictamente Φ1, Φ2 y Φ3. Entonces hay que, repito, cambiar el orden y quitar el primero, porque el primero es 1. Y están inicialmente con este símbolo, perdón, con este signo menos. Entonces este 1 es el que se obtiene acá con esta operación. Es el primero de los valores que están en el vector de coeficientes. Y hacemos lo mismo, no hacemos lo mismo con el B, porque por convención los B no hay que cambiarles el signo. Si recuerdan esa convención, que los phi vienen con signo menos, pero los teta no. Y aquí le damos entonces el valor de sigma, que en este caso sería raíz de 0.3. Graficamos y entonces vamos a hacer el ejercicio rápido hoy de identificar el modelo. Claro, ya sabemos que el modelo es 3,2, de acuerdo, pero es que esa era la idea del ejercicio. Simular es siempre utilizar unos datos que nosotros sabemos qué condiciones y qué propiedades tienen. En particular ya sabemos cuál es el modelo que generó los datos, pero usamos el ejercicio, los datos para hacer el ejercicio con el método de barrido, a ver si es capaz de identificar entonces el arma 3,2. Supongamos que el método fue eficiente y realmente identificó el 3,2, entonces vamos a hacer la estimación, pero nosotros ya en este momento, si chequeamos la significación, no es necesario porque sabemos que van a dar significativos. Solamente quería hacer el ejercicio de ver cómo se ven los pronósticos en un arma. Para eso utilizamos esta función predict, le ingresamos el modelo, que es el objeto que produce la arima,
y le decimos cuántos datos queremos de pronóstico. Esto es simplemente una graficación para ver cómo son los resultados. Entonces, en este momento voy a suspender acá el PDF y me voy a pasar al R para compartirles ya en la última parte esta parte con el R. Repito, esto está en Moodle. Este ejercicio se llama, enseguida muestro la carpeta, se llama ejemplo 945, simular ARMA. Volvamos a repetir todo el proceso de nuevo. Llamamos la librería, generamos las raíces, generamos el vector, entonces aquí sí les voy a mostrar el A. Entonces el A, efectivamente al dividir por A1, el primer coeficiente queda 1. Esto es como 1 menos phi 1 por z, menos phi 2 por z2, menos phi 3 por z3. Este es el polinomio autorregresivo. Este es. Esos polinomios también se pueden, digamos, extraer sus coeficientes. Entonces, para extraer este valor solo, 0.1416, es por lo que utilizamos menos a. Porque menos a cambiaría, por supuesto, este menos a más, este menos a más y este menos a más. Y a menos 1 es quitar este primer valor. Entonces quitamos este 1 que no forma parte de los coeficientes y acá estarían estrictamente los coeficientes de ese modelo. Usamos la función ARMA-ROOTS, que en otras ocasiones la hemos utilizado, y nos grafica las raíces que ingresamos en el plano complejo. Este es el círculo unitario. La raíz 1 con 2 está aquí, por supuesto. La menos 0.8 menos 1 con 3 es esta que está aquí abajo, y su conjugada es esta que está acá arriba. Entonces, evidentemente están por fuera del círculo unitario. Hacemos lo mismo con las medias móviles. Escogemos dos raíces arbitrarias, calculamos el polinomio. Entonces este es el polinomio de media móvil, el teta. Entonces este es teta 1 porque está con signo más, y este es teta 2, está con signo más. Entonces por eso, bueno, en ARMA-ROOTS sí les debo cambiar el signo. Sería bueno mostrarles un momentico, espero no enredar la exposición en este momento, pero ARMA-ROOTS recibe un vector de coeficientes, que es este que estamos ingresando, pero cuando lo aplica, le vuelve a añadir el 1 y le vuelve a cambiar el signo. Entonces, por eso es por lo que le cambio el signo cuando llamo a ARMA-ROOTS. Lo llame acá. Le cambié el signo porque es que la función de por sí cambia el signo. No sé, espero no generar una confusión con esto, pero la función de por sí cambia el signo. Entonces, para que queden los coeficientes originales, le coloco el menos, para que menos por menos, más. Entonces, los coeficientes dan como deben ser. Entonces, bueno, aquí aparecen entonces las dos raíces, menos 1, 2, por supuesto, la parte real está negativa, menos 0.5 y más 0.5. Pues mire que está a la altura de 0.5 y menos 0.5. Entonces estamos listos, ya ingresamos los coeficientes AR y MA, y graficamos. Bueno, este es el objeto, la trayectoria mejor.
es un proceso estacionario, lo vemos oscilando alrededor de cero, lo vemos correlacionado porque estas, digamos así, estas fluctuaciones no son muy, no es muy volátil, no está fluctuando mucho, no está oscilando mucho, al contrario, se le ve claramente las autocorrelaciones. Entonces, por ese motivo, pues es un modelo posiblemente ARMA, ¿cierto? Aquí hacemos el método de barrido. Escoge 514, entonces vamos a la matriz donde están los A y C y buscamos 514.91. 514.91 está en P3, Q igual 2, o sea que fue capaz de detectar, pues claro, con valores simulados y con suficientes datos. Entonces los generamos aquí y llamamos la función ARIMA. ARIMA debe producir los coeficientes que seguramente son similares a los que generamos aquí con A y con B. Digamos, a ver si no estoy mal, pues vuelvo a generar a B. Entonces aquí tenemos 1.38 versus 1.42 y 0.52 versus 0.59. Esos son los dos MA, los A son estos. Entonces aquí tenemos 0.14 versus 0.27, 0.14 versus 0.16, 0.35 versus 0.33, cambiados de signo. Entonces, bueno, lo que vemos es que los coeficientes se reproducen aproximadamente iguales. No voy a hacer las pruebas de significación en este momento, no las vamos a hacer. Y vamos finalmente a hacer unos pronósticos. Hagamos 20 pronósticos. Con la función predict le ingresamos el mod 1, le decimos 20 hacia adelante y la ventaja es que podemos incluir unos intervalos de pronósticos, un intervalo de confianza para los pronósticos. Y aquí vemos la gráfica entonces de esos pronósticos. Ahora, una pregunta es, ¿cuántos pronósticos se pueden hacer con un ARMA? Yo creo que acá más o menos podemos ver que digamos, los pronósticos pues no van a reproducir estas fluctuaciones, son pronósticos en alguna medida muy determinísticos, o sea, siguen un patrón, pero observen que las bandas de confianza están diciendo que por acá caben fluctuaciones que se aparten de esta. Entonces el usuario realmente pues tiene una información útil en este pronóstico. Entonces, sí, un ARMA 3.2 puede producir pronósticos a un horizonte más amplio que el AR3 solo o el MA2 solo, puede generar un horizonte de pronóstico mayor y en ese sentido pues también es más útil. Entonces, bueno, acá este era lo que iba a comentarles. Les voy a compartir un momento el Moodle. Entonces acá ya tenemos varios ejemplos que hemos venido desarrollando pues en las clases de AR, de MA, etcétera. Aquí está el de hoy, simular el ARMA. Un ejercicio sería cambie usted el orden. Voy a volverme otra vez a leer un momentico. La idea pues es que lo bajen y lo corran, pero
Permítame, yo me devuelvo un momentico al R. Ustedes podrían modificar este ejercicio. Cambie las raíces, póngale otras raíces, cámbielas, por ejemplo, 4, 3, etcétera. Ponerle una conformación de las raíces distintas y obsérvelas cómo quedan en el plano. Por ejemplo, póngale, estas, por ejemplo, tienen parte real negativa, póngase la positiva a ver qué pasa y volver a hacer el ejercicio. Por ejemplo, cuando se hace la simulación, esta varianza se escogió muy pequeñita, 0.3. ¿Qué pasa si le asumimos una varianza mucho más grande o mucho más grande? O sea, ¿qué tanto afecta, por ejemplo, la significación de los parámetros? Que también se la pueden añadir, porque ya les expliqué que es con la función coef_test. Entonces, por favor, breguen a hacer el ejercicio. Eso es parte del entrenamiento para digamos, el segundo trabajo. El segundo trabajo es precisamente con estos modelos ARMA estacional. Entonces, mientras más, digamos así, familiaridad tengan ustedes con estos programas, pues más pueden hacer su trabajo pues, con mayor facilidad. Bueno, esto era pues como lo de hoy. Les recuerdo, voy a suspender aquí la grabación.